Hemos regresado a Argumentos, seguimos analizando a Venezuela en el escenario internacional, el tema de las relaciones diplomáticas, cómo han estado durante los últimos días y también las expectativas que hay porque Venezuela estuvo en medio de un proceso de diálogo con la intermediación de países como Brasil, como Colombia, como México, que también tuvo un cambio de gobierno recientemente y digamos México se ha mantenido quizá sin mayores pronunciamientos respecto a la situación venezolana como esperaban quizá pues algunos líderes de la región. Y también, Gustavo Petro lo dijo en su momento, vamos a esperar qué ocurre con el proceso electoral de Estados Unidos que se desarrolla finalmente este martes, aunque no sabemos cuándo se den los resultados, ¿no? Que ya empezó con sus elecciones anticipadas. Sí, México, Colombia y Brasil, que tienen gobiernos afines ideológicamente hablando al gobierno venezolano, con relaciones históricas a través del Foro de Sao Paulo y otros mecanismos, digamos, de integración política que han existido y de los que ha hecho parte el partido de gobierno venezolano, los partidos que están al frente de los gobiernos de estos tres países, han intentado utilizar su influencia, la confianza de tantos años que tienen con el gobierno de Venezuela para tratar de precisamente lograr una solución pacífica a la crisis que confronta el país, que no es otra que por una parte la negociación política indispensable en la que se avanzó, por cierto, en el año anterior, en el 2023, con la suscripción del Acuerdo de Barbados, que permitió la celebración, por ejemplo, de la elección interna, la elección primaria que hizo la oposición, que permitió, digamos, que la oposición pudiera tener una candidatura, pues no la que derivó de la elección primaria, pero en todo caso una candidatura con una tarjeta electoral surgida de la voluntad de los partidos políticos que confluyen en la oposición. Bueno, yo creo que eso fue interesante, a pesar de que no se cumplió el Acuerdo de Barbados íntegramente, pero de alguna manera la negociación, la interlocución entre actores políticos, el reconocimiento entre ellos permitió avances que pudieran catalogarse como importantes. Pero luego de la elección, antes de la elección y luego de ella, donde Brasil, Colombia y México adquieren una singular, digamos, participación o protagonismo, porque ya antes venían planteando la necesidad de que la elección fuera libre y que el resultado fuera respetado, fuera cual fuere. Bueno, eso es lo que luego intentaron hacer, pero que desafortunadamente algo tan básico como demostrar materialmente el resultado no fue posible. Y eso es lo que resienten hoy los gobiernos de Brasil y de Colombia, especialmente con los cuales el gobierno venezolano se había comprometido a que eso sería de esa manera. Entonces, desafortunadamente, al eso no pasar, como es lógico, estos gobiernos, que además son aliados, han sido aliados históricos, que desde el primer momento en que llegó Lula al poder, en esta oportunidad de que llegó Petro, intentaron y pusieron como prioridad el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, lo cual yo creo que es positivo, es fundamental, y qué lamentable que en este momento eso pueda estar en riesgo por la... Había sido un buen avance, importante muchísimo para el gobierno de Venezuela. Y lo que mencionaba la doctora Polecel, pero también lo hablabas tú, el tema de los vuelos, por ejemplo, que facilitan no solamente la vida de los venezolanos que quieren o tienen que viajar por X o Y motivo, sino también el turismo. El turismo, que han dicho que es uno de los factores que quieren que crezca, que se fortalezca. Totalmente. Creo que el presidente, creo que veía un video en estos días, no sé si ayer o hoy, subiendo al Guaraíra Repano, donde decía que el turismo era algo así como el arma secreta. Decía, bueno, para el turismo tiene que haber turistas y para eso tiene que haber facilidades para poder viajar. Entonces, cuando hay menos oferta de vuelos, entonces también el costo de los boletos incrementa. Claro, y todo afectando eso, gravemente el bolsillo de quienes tienen que viajar. O, por ejemplo, viene la temporada de Navidad, claro, donde el venezolano que vive fuera quiere reencontrarse con su familia, por ejemplo. Entonces, todo se termina afectando. Entonces, ahí, Rosa, tiene que, ciertamente, yo estoy de acuerdo en que tiene que intentar que la economía camine en paralelo a la política, o de manera, digamos, de manera así, paralela, pero lamentablemente la economía requiere un escenario mucho más cierto, un escenario con menos incertidumbre, un escenario con garantías
Y si queremos realmente que el país avance de manera sustancial desde el punto de vista político, tiene que producirse pues decisiones que fortalezcan la institucionalidad. El gran problema es que al producirse la elección del 28 de julio y la institucionalidad quedar seriamente erosionada a partir de ese proceso y de lo que derivó de él, obviamente esto se complica. Pero no es el escenario que se aspira y tampoco creemos que eso puede ser una bandera que deban tomar actores políticos o de oposición, por ejemplo, para plantear nuevamente la famosa teoría del colapso, conforme a la cual mientras la gente esté peor, eso es mejor porque eso va a permitir que haya un colapso social, y eso no ha pasado. Entonces ya seguir viendo como una estrategia... Y ya hay ejemplos en el continente, está el caso de Cuba, de su bloqueo de tantos años y que lamentablemente la situación de la población es muy crítica y ese cambio pues no se logra, ¿no? Y creo que en las recientes administraciones de Estados Unidos quizá han notado que la política de sanciones es un fracaso, ¿no? En los términos prácticos de los que ellos buscan que incida en ese cambio de gobierno que finalmente no se da. Por eso también hay una expectativa que va a pasar si ganan republicanos o demócratas. Tal vez pues su visión sobre el tema venezolano pues tiene que ser distinta a la que ya han tenido en años anteriores. Sí, la política de Estados Unidos con respecto a Venezuela en términos macro, en términos generales, ha sido bipartidista. Es decir, hay el gobierno de los Estados Unidos y ambos partidos políticos, el demócrata y el republicano, consideran que en Venezuela debe buscarse una solución a la crisis política, que debe producirse lo antes posible. El tema está en las visiones con respecto al cómo, naturalmente. El gobierno republicano de Trump anterior pues impuso un montón de sanciones sobre Venezuela, aplicó la política de la máxima presión, amenazó con cualquier locura pues que se le ocurría de invasión y cuanta cosa absurda decía, pero en definitiva eso no sabemos si va a ser su política si vuelve a llegar a la Casa Blanca, y esperamos que no lo sea. Y en el caso de Kamala Harris es incierto. Ya ella ha dicho que no está de acuerdo con salidas, digamos, de fuerza, ni mucho menos, y qué bueno que sea así. Presumimos que la política sobre el tema de la sanción seguirá siendo la misma que el gobierno de Biden, pero para ella en definitiva Venezuela no es una prioridad, no suele hablar de Venezuela, y ciertamente Venezuela no es la prioridad de Estados Unidos, teniendo una guerra en el Medio Oriente, teniendo una guerra en Rusia y Ucrania, pero bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar el 5 de noviembre y cuál va a ser su política exterior con respecto a Venezuela. Pudiéramos pensar que va a ser similar a la de Biden, pero Kamala Harris nunca ha estado realmente involucrada en asuntos de política exterior. Bueno, es interesante este tema y lo seguiremos abordando al regreso de la pausa, porque también esos conflictos, la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, qué pasa si además van creciendo, si continúan en una escalada mayor, podrían aumentar los precios del combustible, y ahí sí Venezuela pues entra en la mira de Occidente como quizá una opción para el mercado energético, aunque también Venezuela tiene que resolver, digamos, sus temas de la industria petrolera. Tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos con más argumentos. Ustedes no se aparten.